Buenas tardes, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y saludarlos en otra sesión en directo con Genorio Rojas, que esta vez tenemos a un experimentado reasegurador y amigo como es José Ángel Olmo Solorio, así que reasegurador de hace mucho tiempo. De nacimiento. Ya platicaremos de eso, que justamente por ahí vamos a comenzar, ¿eh? Pero antes de comenzar contigo, quisiera yo saludar a César Rojas, que siempre nos trae algunas novedades o algunos puntos y seguramente también con las ganas de saludarte y de darte la bienvenida. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo no? Pues sí, además mi primer acercamiento con el reaseguro fue un pool de aviación al cual Pepe nos invitó en Alianza hace, ni vamos a decir cuánto tiempo, pero muchísimo y sí, con el gusto de conocerte hace muchos años. Pues nada, en el asegurador, bueno, vamos a, como mencionamos ayer, tenemos un mes movidito, vamos a tener Beyond, la segunda parte, las mesas de análisis que vamos a organizar una vez a la semana. Tenemos las sesiones de la Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Fianzas, que las hacemos los jueves en la tarde. También, son organizados por AMDCEF, pero nosotros somos los anfitriones. También estaremos haciendo el foro para agentes de seguros el miércoles 15. La vez pasada también con un poco más de 4,000 agentes conectados. Ahora esperamos que estar por ahí también. Y bueno, pues con las ediciones del asegurador que no se ha detenido. Hoy salió Magazine, nuestra revista trimestral, que esa la lanzamos justo hoy. Y bueno, la lanzamos en abril y hoy es su segunda edición. Entonces, ahorita por aquí, por los comentarios, les pondré las ligas para que los puedan descargar y puedan estar consultándolas gratuitamente. Y pues bueno, el semanal, que los viernes debe estarles llegando por ahí. Y bueno, pues andamos muy movidos. Así que bueno, y con estas sesiones que ya llevamos bastante, seguiremos haciéndolas, tal vez un poquito espaciadas, pero vamos a seguir con ese tipo de contenido. Y pues nada, ya te dejo para que puedas comenzar la entrevista con Pepe. Pepe, bienvenido y buenas gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias, César. Pues, ¿qué te digo, José Ángel Olmo Solorio, director general que es Reinsurance Consulting? Reinsurance Consulting. Así es, intermediario de reaseguro. Pero fíjate que yo me siento muy afortunado de haber entrado igual que César por aquellos tiempos al reaseguro, en Reaseguros Alianza, cuando todavía Chema Padilla, José María Padilla era el director general y obviamente pues, donde conocí a varios amigos, a Paco Benet, a Rosa María Morales, y obviamente después tú llegas y evidentemente que te pones a la cabeza de Reaseguros Alianza. Estamos hablando de hace cuánto, José Ángel? Casi de la prehistoria. Yo entré en el mes de abril del 82 a Reaseguros Alianza. Yo en realidad, bueno, estudio mi carrera de actuario en la UNAM. En el cuarto semestre de la carrera fue cuando vino esa huelga larga contra Soberón. Y mi papá, como yo, pues estaba medio desbalagado. Me dijo, o trabajas o trabajas. Entonces me puse a buscar trabajo y pues que me dan trabajo en Reaseguradora Patria. Entré el 4 de junio del 75. Imagínate, ya eso es historia. 45 años en este negocio. Sí. Entro a Patria, que es mi alma mater. Era, y sigue siendo, creo yo, una reaseguradora muy importante en el sector, muy enfocada a la capacitación del personal, muy enfocada a buscar los esquemas de la tecnología. Tecnología pues que estaba en pañales porque era una computadora para llevar la contabilidad y esto y lo otro. Y de ahí me invita Chema Padilla a irme a trabajar a Reaseguros Alianza en el año del 82. Yo había visto solamente la parte de vida y entro como gerente de vida. El gerente de daños era Billy Reteg, el gran Billy Reteg, que en paz descanse. Él era el que manejaba el facultativo. Estaba pues Chema Padilla como director general, Lino Mercado era el director técnico y Paco Benet el director administrativo y financiero.
Chema había entrado a Alianza en el año del 79. Yo les voy a hablar un poco de prehistoria. Alianza desafortunadamente se había querido internacionalizar y tuvo un quebranto por ahí del año del 58, luego en el 59, luego en el 60, y los accionistas decían, pues, ¿qué es lo que pasa? Todos los reaseguradores ganan y Alianza no, y seguían poniendo capital, pero en la última, los accionistas, el mercado mexicano era un mercado totalmente cerrado, totalmente regulado, había una tarifa única para cada ramo, y todas las aseguradoras eran accionistas de Alianza. Entonces, pues teníamos aparentemente una gran ventaja competitiva contra Patria. Patria era como del doble de tamaño de Alianza en aquellos entonces. Y bueno, pues yo empiezo en la parte de vida. Chema ya llevaba 3 años, pero Chema, siendo un gran vendedor, siendo un gran líder, empieza a hacer crecer a la empresa en una forma impresionante. Tan fuerte era el crecimiento que nos comió en la parte de operación y administración, en donde estábamos muy retrasados contra lo que en aquel entonces, yo comparando, tenía Reaseguradora Patria contra Reaseguros Alianza. Y entonces, pues empezamos un cambio muy importante a la tecnología. Empezamos a desarrollar un sistema que nos diera información, un sistema que controlara todo. La parte estadística era muy importante, se manejaban muchísimas monedas en el país, pero desafortunadamente no había una regulación específica para reaseguro. A la fecha sigue sin haberlo. Son uno de los problemas que siempre está enfrentando Manuel Escobedo. ¿Por qué? Pues porque nos tratan como si fuéramos una aseguradora y las condiciones son muy diferentes. ¿Qué grandes diferencias hay a la hora en que te comparas con el mercado internacional? El mercado internacional puede hacer reservas de largo plazo, reservas reguladoras como riesgos que son la RC, y bueno, muchos riesgos que son de cola larga, ahora los D&Os, etcétera, y la ley no te lo permite. Entonces, estás compitiendo en un mercado muy complejo. Y así seguimos trabajando en Reaseguros Alianza. Lino Mercado, que era mi jefe, decide jubilarse en el año del 86, y a mí en enero del 87 me nombran director técnico. No, perdón, enero del 84 me nombran director técnico. O sea, cuando nació el asegurador prácticamente en el 84, Más o menos, por aquella ahí, época. por ahí me nombran director técnico. En el año del 85 me voy a unos cursos de especialización a la Múnich, a Münchener, y me voy a Londres. Estuve en Londres en un curso del Charter Insurance Institute, y pues con un par de corredores que nos dan el servicio para conocer todo el mecanismo que hay en Lloyd's, cómo se maneja, cómo son los esquemas, la información que requieren, cómo cotizan. Y después, pues Chema recibe un ofrecimiento a mediados del año del 87, que es cuando Fran Bijol iba a hacer el arreglo con Agencia Interoceánica, no lo logra, se va a Carlos Ramos, se lleva a Chema Padilla y nos quedamos acéfalos de director. El consejo, pues, tomó la determinación de buscar algún director dentro del medio. Se le hizo el ofrecimiento a varios prestigiados aseguradores, pero pues desafortunadamente Alianza la veían chiquita, no la veían con el potencial, y creo que tampoco pagaba los sueldos que estaban acostumbrados. Y entonces, pues me hacen el ofrecimiento a mí, que si yo me animaba, y dije, pues cómo no, vámonos. Y tuve un gran susto. El primer día que me senté ya en la silla del director, te das cuenta de que no todo es la parte técnica, que necesitas una variedad de conocimientos impresionantes. Y Es ahí es otra cosa. donde exactamente es una cosa totalmente diferente. Yo me Oye, aquí sí.
yo aquí te interrumpo un poquito para ir un poquito atrás y luego seguimos con esta parte. Sí, Yo recuerdo que justamente y me he sentido afortunado siempre de que el asegurador hubiera nacido en aquella época, porque Reaseguros Alianza hacía 5 seminarios anuales sí, y justamente uno de ellos era el de reaseguro. exactamente. La capacitación era muy constante en ese sentido. Entonces, hago un paréntesis para preguntarte, toda esa preparación, porque finalmente eran seminarios muy profundos, muy interesantes, eh, ayudaban a un sector, ayudaban a una industria. Hoy, ¿cómo comparas hoy hay algo así en México en este momento? No, desafortunadamente no, desafortunadamente no. Fíjate que en aquel entonces, como el mercado seguía siendo un poco cerrado, porque se abre hasta el año del 89, las aseguradoras pues nos apoyaban muchísimo. Entonces empezamos a hacer cursos básicos, el básico de incendio, el básico de transportes, el básico de aviación, el básico de RC. ¿Y qué era lo que hacíamos? Le pedíamos a cada uno de los gerentes que preparara, dábamos los básicos, luego empezamos con los intermedios y luego hacíamos los cursos externos donde manejábamos el pool de aviación y traíamos expositores de fuera, manejábamos el intercambio de vida individual, manejábamos el intercambio de incendio, luego se hacía el de los administradores y financieros. Y entonces, era una convivencia que incluso el consejo nos reuníamos fuera de la Ciudad de México, donde yo tenía la oportunidad de convivir con todos mis consejeros, que eran los directores generales de las aseguradoras. Creo que todos siempre me ayudaron, siempre que tuve alguna duda recurrí a ellos, siempre conté con el apoyo, realmente gente valiosísima que me tocó convivir con ellos y que fueron mis maestros. Desafortunadamente todo eso se ha perdido. Patria es la que sigue haciendo esfuerzos, creo que sigue teniendo varios cursos. Nosotros estamos haciendo algunos esfuerzos, pero son muy limitados porque sí son muy costosos y a veces los clientes no lo aprecian como debería de ser. Sí, sin duda. Me acuerdo también que en aquellos tiempos, un poco antes y después de que tú fuiste nombrado director general, se le hizo o se le puso mucho énfasis al desarrollo humano. Sí, Ahí, sí, ahí, para mí fue una gran diferencia, era la época a lo mejor de Miguel Ángel Cornejo y otros por allá, ¿no? exactamente. Ahí, ¿qué significación le das a esa etapa cuando A tú ver, la empiezas a impulsar? sí, no, fíjate, y así también surge luego Reinsurance Consulting, pero lo voy a platicar Ajá. ahorita en su momento. A la hora en que yo me siento en la mesa del director general, pues empiezo a platicar con algunos de mis accionistas y de mis consejeros y de mis dueños y de mis clientes, ¿no? Y me acercaba yo y le decía, pues, ¿a qué le das más importancia? A la parte financiera, a la parte de siniestros, a la parte de recursos humanos, a estar viendo las inversiones, a la cartera de negocios, a la parte de sistemas, a la parte del desarrollo humano, a crear una cultura, a eso. Y cada uno tenía una versión diferente. Y entonces yo tomo la decisión de meterme a estudiar con Miguel Ángel Cornejo, en donde algo que me enseñó y a la fecha lo sigo respetando mucho, que es lo más importante para cualquier negocio. Lo más importante es el cliente, porque sin clientes no vives. ¿Y quién es el que le da ese servicio al cliente? El que le da el servicio al cliente es un colaborador de tu organización. Y entonces, con ese enfoque digo, bueno, si lo más importante es el cliente y yo le quiero dar ese servicio al cliente, se lo tiene que dar alguien de mis colaboradores. Entonces, empezamos a desarrollar mucho primero el conocimiento técnico, es decir, que pudiera ser un asesor técnico para el cliente, pero también la parte del desarrollo humano, la parte que se sintiera a gusto, que tuviera la posibilidad de decir qué podías mejorar en cada proceso, qué podías mejorar con un cliente, qué le podíamos apoyar al cliente y que hubiera también no ese conflicto que se dan a veces entre las áreas,
en donde los de ventas son más importantes que los de administración y son más importantes los de finanzas que los de administración, y los de sistemas que no los ven, dicen, ah, pues yo le apago. Entonces dices, no, perdón, todos somos parte de una gran maquinaria. El ejemplo claro es el reloj. Los que dan la cara pues son los comerciales, los que están, pero hay toda una maquinaria atrás que al final del día nuestro negocio, que es un intangible, lo valoras al momento del siniestro. Que la cobertura que te dieron, que realmente lo que tú querías cubrir es lo que te está respondiendo a la hora en que tienes tu siniestro. Y esos, pues no los ves, esos están acá explorando, investigando, averiguando, haciendo y manteniendo sus relaciones para poder tener el contacto con los ajustadores para que el ajuste se haga en tiempo y forma, y también el esquema de la rápida y pronta recuperación del mercado de reaseguro que utilizamos. Básicamente. Oye, y así sigues, y finalmente hasta 2000, ¿qué viene siendo? 2005, cuando ya decides emprender, obviamente se vende la reaseguradora y todo eso, ¿no? Sí, hombre. Se vende Reaseguros Alianza en el año de 1998. Se toma, bueno, en realidad la venta de Alianza surge por la necesidad de que en ese momento exigen la calificación de algunas de estas calificadoras que tanto conocemos, Standard & Poor's, Best, etcétera. Y Alianza, pues no tenía un capital en donde pudiera jugar en las grandes ligas, que para sus necesidades era más que suficiente, porque también tener el capital ocioso parece absurdo. Entonces, el consejo toma la determinación de buscar un socio comercial en el cual nos pudiéramos basar, apoyar en su calificación y pudiéramos seguir creciendo. ¿Por qué? Porque ya habíamos, en ese momento ya habíamos roto ciertas barreras y ciertos tabúes. Ya habíamos abierto oficinas en Latinoamérica, habíamos abierto en Venezuela, en Colombia, en Argentina, habíamos abierto otra reaseguradora en Panamá para darle servicio en donde la legislación era menos rígida que la mexicana y podías constituir esas reservas niveladoras en el tiempo, porque ¿qué es lo que pasa a la hora en que estás trabajando con contratos proporcionales? Pues de repente tienen una desviación y bueno, pues ni modo, no le puedes tú cargar eso al año siguiente a tu cliente, sino tienes que ir gradualmente ir ajustando y este negocio lo tienes que ver en el larguísimo plazo. Si no lo ves en el largo plazo, pues no eres reasegurador, entonces estás perdido. Pero para verlo en el largo plazo tienes que tener la solvencia para ese largo plazo. Entonces, surge la necesidad de la venta precisamente por la calificación. Se contrató, si mal no me recuerdo, a JP Morgan, vinieron, nos ayudaron, dijeron que la empresa valía como 65 millones de dólares, que claro, en aquel entonces era un motonal de dólares. Yo hice mis cálculos y pues como yo la veía como si fuera mi bebé, porque pues me tocó agarrarla y hacer todo un proceso, yo le decía, no hombre, vale como 95. Yo hice mis proyecciones y esto y lo otro. Finalmente llegamos a que más o menos el precio debería andar alrededor de 85 millones de dólares. Que más o menos el amor de padre de ese bebé te dio la razón. Exacto, un poquito lo subimos, pero la idea era vender el 49% y quedarnos con el 51%. Y fuimos a visitar pues, a varios reaseguradores, varias opciones que estuvimos viajando a través del mundo haciendo nuestro ofrecimiento, y de repente llegó la Suiza de Reaseguros, que estaba buscando su expansión en el mercado latinoamericano. Ya habían comprado la Caja Reaseguradora de Chile, ya habían comprado la Reaseguradora de Colombia, ya habían comprado algo en Venezuela, y vienen y hacen un ofrecimiento de 125 millones de dólares por el 100% de la empresa. Y entonces, pues los accionistas dijeron, pues ya. Piernas, ¿para qué te quiero? Era una excelente oferta, una excelente oferta. A nosotros nos hicieron un due diligence muy profundo, se dieron cuenta del nivel de desarrollo tecnológico que habíamos hecho, controlábamos desde que llegaba la oferta, lo que se tenía que pedir, lo que se tenía que documentar, todo lo teníamos en un sistema, unos procesos realmente muy interesantes que a la Suiza le impresionaron, siendo la Suiza, pues,
uno de los más grandes reaseguradores a nivel mundial, que una reaseguradora tan pequeña le impresionara el nivel de operación tan fuerte y tan bien controlado que teníamos. Entonces, nos compran ellos y bueno, pues a mí me ofrecen quedarme como director general, me quedo en la dirección, pero todas estas grandes corporaciones pues tienen todos los esquemas cruzados de controles, ¿no? Entonces, yo era el director general y Michel Lies, que, bueno, después fue el CEO de la Suiza, ahora ya jubilado, un gran amigo mío, fue el que nos compró. Y entonces me dice, no, hombre, Pepe, tú lo haces maravillosamente, tú síguele como vas, no te preocupes. Ah, bueno, pues sigo como voy. Y de repente recibo una llamada de Nueva York de Mr. Smith. Y Mr. Smith me dice, oh, Mr. Luelmo, yo soy el de finanzas, así es que su gerente ya me reporta a mí y yo voy a decidir en qué se invierte. Ah, caray. Pues me llama la atención. Yo tenía un comité y esto y lo otro. Entonces le hablo a Michelle y me dice, bueno, Pepe, es que pues no te olvides que es un grupo grande, necesitas tener el control de todos los recursos para invertirlos y no sé cuánto. Y así, para no hacerte el cuento muy largo, el siguiente paso es me habla el de sistemas, luego el de recursos humanos, luego el de planeación, luego el de contabilidad, y todos se lo empiezan a llevar y entonces tienen que reportar fuera. Y después llegan los técnicos y pues resulta que yo ya no, bueno, era el director general, pero ya no podía tomar ninguna decisión. Las decisiones todas se tomaban en otras áreas. Y eso, pues para mí fue un sentimiento muy difícil, muy complicado, después de manejarla como si yo fuera el dueño, básicamente, porque yo iba al consejo, les reportaba, les explicaba, pero había temas muy complicados que no podía yo llevar al consejo, que si le das más comisión en un contrato a algún cliente, que si pagas un siniestro que está medio dudoso, que si esto, que si lo otro. ¿Por qué? Pues porque ellos eran competidores. Entonces, todo eso yo lo tenía que decidir. Y en eso me surge la oportunidad, me habla Gustavo Cisneros y me dice, oye, en HIT están buscando un director general, ¿te interesa? Le dije, sí, 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 sí. De plano, ya era el momento finalmente, ya Era todo el momento, se había ya llenado. mi ciclo ya dentro de Reaseguros Alianza se había cumplido. Me voy a trabajar a HIT, empiezo con la gente de HIT, empiezo muy bien, empezamos a crecer, a tomar cartera. Viene la compra de Lambert hacia HIT y con las gentes que estaban aquí en México, pues yo no me entiendo, empezamos a tener dificultades, algunos roces, y entonces me surge el ofrecimiento de Luis Ramón Martínez de la Fuente, que él era el director de Aon de México, Aon Re, y me dice, oye Pepe, yo me voy a jubilar en un año, necesito, si te interesa, pues que te vengas al grupo para que te prepares, para que le des continuidad, para que te metas de lleno al grupo, para que el cambio se haga, sea una transición, que el cliente no la sienta y sea muy amable. Y me gusta y le dije, sí, pero fíjate que estoy pensando en independizarme. Yo ya tenía de los que estaban en HIT conmigo trabajando, 10 gentes que ya me han dicho que sí se iban conmigo a emprender una aventura de poner un corredor. Y entonces le dije a Luis, fíjate que tu oferta es excelente. Obviamente mis ingresos habían subido desde que me salí de Alianza, me fui de corredor y bueno, subieron impresionantemente. ¿Por qué? Porque pues, nos pagaban a nivel como si estuviéramos trabajando en Nueva York o en Londres. Y los sueldos de allá, pues para vivir allá son muy buenos, pero para vivir aquí te sobra, ¿no? Claro, si se trata de gastar, te gastas en lo que sea, pero a mí me sobraba. Y tomo la decisión de irme a Aon y se va conmigo un equipo de 10 gentes. Entonces llegamos el nuevo equipo, empezamos a trabajar. Aon era pues un corredor y sigue siendo un corredor muy fuerte, pero básicamente enfocado a los grandes riesgos, básicamente los grandes riesgos. ¿Por qué? Pues porque los lineamientos que les ponen en Londres son de corretajes muy altos, que para meterte a riesgos medianos y pequeños, pues no había posibilidad. Pero para ese entonces, pues ya la legislación había cambiado, ya era un mercado completamente abierto, ya había nuevos productos, nuevos competidores,
el negocio del facultativo ya empezaba a mermarse hacia los corredores. ¿Por qué? Porque las grandes aseguradoras que vienen a establecerse en México, pues llegan con grandes capacidades y empiezan a hacer coaseguros. Entonces, el negocio grande que antes salía, se empiezan a quedar con ellos. Entonces empieza una transformación y un cambio. Y ahí estoy en ello hasta el año del 2004, donde pues tuvimos ahí una dificultad seria, mi jefe y yo, por algunas decisiones que yo no estaba de acuerdo porque el compliance no lo permitía que se hiciera. Y pues llegamos a una determinación y ¿qué te digo? Pues que me corren por no estar de acuerdo. Y entonces dije, ay, caray. ¿A poco eso pasa? Eso me pasó. Sí, me corren. Y yo dije, en la torre, ¿y ahora qué hago? Yo en ese momento decía, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empiezas a pensar, era cuando estaban llegando todas las franquicias a México de lavado de autos, de tintorerías, de comidas. No, hombre, había franquicias de todo. Y yo decía, pues puede ser que una franquicia me funcione. Pero hablando con varios amigos del sector, me dicen, Pepe, ¿qué has hecho toda tu vida? Por reaseguro, pon un corredor. Ay, caray, dije, oye, pues es que competir contra los grandes no está fácil. Pon un corredor. Nosotros te vamos a apoyar. No te podemos dar ningún negocio gratis, ninguno, pero pues, tú conoces, tú sabes, tienes a la gente, te puedes llegar. Y que digo, bueno, pues me lanzo. A mí me despidieron en marzo. En mayo ya estaba yo metiendo mi solicitud a la comisión y el 4 de junio del 2004 me dan la autorización para ser corredor de reaseguro. Entonces, o sea que 15 años ya. Ya 16, ya cumplimos este año. Ah, no, 16, es cierto, ya, sí. Este año ya cumplimos 16 años. Y empiezo Reaseguros Alianza exactamente con la misma filosofía que yo aprendí empiezo Reinsurance Consulting con la misma filosofía de Alianza. ¿Qué es lo más importante? El cliente, indudablemente. ¿Quién va a atender al cliente? Tu personal. Entonces establecemos una serie de valores que es parte de la cultura que tenemos en la organización, en donde pues tienes que buscar siempre el servicio al cliente, que el compromiso sea servirle en tiempo y forma, hacer siempre trabajo en equipo. No se trata de que uno sea el que destaque, sino que seamos todo el equipo. El desarrollo del personal lo tenemos como misión, todos tenemos la obligación de estarnos preparando y capacitando porque el mundo es tan cambiante que tienes que seguir bajo esos lineamientos. La parte de comunicación, tener una comunicación clara y abierta con los clientes y clara y abierta entre nosotros para ir identificando cuáles son las cuestiones que puedes ir manejando. La otra parte pues, era la responsabilidad, porque como intermediarios nos volvemos responsables de negocios muy importantes, de millones de dólares o de miles de millones de pesos, en donde dices, pues yo tengo que garantizar que el día que ocurre ese siniestro se dé. Entonces tienes que tener toda una maquinaria y una operación que te lo garantice. Y finalmente, la confianza. Necesitamos ganarnos la confianza de nuestros clientes y tomamos la decisión de que tendríamos que ser muy transparentes y muy leales a nuestros clientes. Entonces, buscando siempre satisfacer sus necesidades de reaseguro. Y así nacemos y empezamos con las especialidades de los socios iniciales que empezaron conmigo. Empezamos, poco a poquito empezamos a crecer. Vimos que sí era muy complicado, pero logramos pasar el primer año, en donde los primeros 6 meses fueron muy complicados porque pues tus recursos ves cómo se van agotando entre acondicionar oficinas, pago de renta, pago de sueldo, desarrollo de un sistema, porque nosotros decidimos desarrollar un propio sistema que sigue en desarrollo. Creemos que la tecnología es la base del negocio. La tecnología es la que te va a dar el futuro. No hay duda. Debes de tener información de tus clientes,
de los negocios, del comportamiento del mercado internacional, de cómo se están evaluando cada reasegurador, cada aseguradora, sus tendencias, y eso pues lo tienes que ir metiendo, es toda esa información y tenerla a disposición para poderla explotar cuando la necesitas. Oye, cuando comenzaron yéndose a negocios medianos y pequeños, se fueron a los grandes. ¿Cuál era la estrategia, digamos, pues para tener el éxito que ahora tienen? Porque ahora me parece que tienen un buen prestigio en la industria. Sí, afortunadamente, gracias a todo el equipo de trabajo. Fíjate que originalmente yo pensaba que nos deberíamos de enfocar a negocios medianos y negocios privados y de gobiernos medianos que eran los menos competidos y que de alguna manera no eran donde estaban los grandes jugadores, porque los grandes jugadores de repente son muy agresivos y tienen la estructura para hacerlo y los recursos. Dijimos, no, vámonos a los medianos. Pero mis contactos en Londres, que eso fue algo que encontré de gran ventaja y gran diferencia de cuando yo estuve en Aon, porque en Aon pues tenías que ir con Aon. Y hay, bueno, gente talentosísima en Aon Londres, en Aon Nueva York, etcétera. Pero el gran problema que te encuentras a veces es que los negocios que tú les mandas para lo que están recibiendo de todo el mundo les parecen pequeños. Y entonces, pues lo dejan en la cola y te dicen, bueno, luego ahí te lo atiendo. Y aquí el cliente, pues para él es un cliente, un negocio muy importante y tú lo tienes que atender. Entonces, esto nos pasaba mucho. Y la ventaja en Reinsurance Consulting es, me voy a Nueva York a platicar con los reaseguradores o suscriptores que yo conocía. Luego me voy a Londres también y logro hacer algunos acuerdos por especialidad y por ramo, en donde pues te da la ventaja competitiva de que en ramos técnicos lo hacías con alguien especialista, aviación con otro, en donde no tenían necesariamente que caer en la cobija del gran elefante que era uno de estos grandes corredores, ¿no? Entonces nos empezamos a mover y tuvimos la suerte de ganarnos la compañía de Luz y Fuerza y ganarnos la cuenta del gobierno del Distrito Federal, que era una cuenta que yo ya había manejado por 7 años en la época del actual señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, tengo que reconocerlo, en aquel entonces, cero corrupción. No se daba absolutamente nada a nadie. Entonces, eso fue maravilloso. Con eso, pues al final del día nos dimos cuenta de que si nos lográbamos enfocar a esos negocios grandes con la estructura que teníamos y la capacidad de respuesta que nos estaban dando nuestros colegas para entrar a Lloyd's, necesitas tener un corredor en Londres que lo haga. Nos estaban dando esa gran respuesta que tomamos la decisión inmediatamente de seguir buscando un bloque. A la fecha seguimos con una estructura muy clara y muy enfocada. Primero por especialidad y luego dentro de cada especialidad tenemos que buscar negocios de los diferentes rangos. Negocios medianos, negocios medianos grandes y negocios grandes y ya los negocios jumbo, en donde tenemos objetivos tanto por número de negocios como por corretaje producido, en donde tenemos que ir equilibrando nuestra cartera porque para algunos competidores míos que se enfocaron solamente a grandes riesgos, al momento en que pierden 2, 3 de esas cuentas grandes, pues te desequilibra todas tus finanzas. Entonces tienes que tener una cartera de negocios medianos, de negocios pequeños, que obviamente pues te demanda casi el mismo trabajo que uno jumbo. Sin embargo, pues los márgenes son muy diferentes, ¿no? Un riesgo jumbo te deja un poco más de margen que un riesgo mediano o un riesgo pequeño. En toda esta historia que, como bien dices, empieza hace muchos, muchos, muchos años, pero siempre en reaseguro, sí, has visto evidentemente también el tema regulatorio. Sí. ¿Cómo ha sido? Porque de algún modo mencionaste en cierto momento pues, ese suelo disparejo para poder competir. Y bueno, hay puntos de vista diferentes siempre, pero me gustaría conocer el tuyo. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay?
¿qué frena o qué impulsa o qué tendría que pasar para que hubiera un clima de competencia, pues, adecuado a los negocios? Finalmente, la competencia y la competencia. Sí, no, fíjate que, a ver, en la parte de reaseguro, cuando nosotros estábamos en alianza, a la autoridad le preocupaban mucho los contratos automáticos. Y yo me encargué de estar yendo mucho, pues con todos los amigos que han sido expresidentes de la comisión, a irles a inculcar que lo que deberían más de vigilar eran los negocios facultativos. Porque un negocio facultativo, pues en donde en un evento puedes perder 50, 70, 100 millones de dólares y donde hay una compañía que no tiene eso de patrimonio, bueno, pues la desapareces, ¿no? Si el corredor no hace bien su trabajo y si el corredor no hace bien su trabajo, bueno, pues el corredor quiebra y le quitas lo que quieras, pero la compañía también te la llevaste al baile. Entonces, yo estuve empujando mucho eso y bueno, ahora no sé si fue bueno o fue malo. Ahora, híjole, nos piden toda la información y desafortunadamente, bueno, pues hay que cumplir. Creo que la ley para el intermediario de reaseguro se ha mejorado bastante. Ahí tenemos un suelo, creo que yo parejo para todos, finalmente, porque los que estamos radicando aquí, aquí estamos. Pero por ejemplo, para reaseguradora patria, yo creo que sí hay ahí un problema porque no hay una legislación específica para reaseguro. El reaseguro lo tienes que ver mucho más a largo plazo que el seguro. Y al no haber esa legislación, pues lo que le pasa a reaseguradora patria es precisamente eso. En riesgos de cola muy larga, pues los tiene que ir devengando en el tiempo sin necesariamente ya que eso se vuelva una utilidad. Entonces, ahí hay una problemática y luego muchos de los cálculos pues están enfocados a las reservas que las aseguradoras requieren. Entonces, creo que para la parte de reaseguro, quien tiene la desventaja es Patria, indudablemente, porque los demás desde sus mercados vienen, ponen simplemente oficinas de representación o ponen una oficina de contacto, pero toda la administración, todas las reservas y todas las utilidades las manejan fuera, no aquí en México. Pero para los intermediarios de reaseguro creo que la legislación es muy pareja, todos vamos a los mismos mercados. Es importante mencionar que el mercado internacional de reaseguro se ha venido constriñendo enormemente en los últimos 20 años. Cada vez son menos jugadores, cada vez los jugadores son más grandes, cada vez hay menos mercados, más especializados, pero menos. Y entonces hay ciertas capacidades que cuesta mucho trabajo obtenerlas o los costos se los tienes que repercutir a tu cliente. O sea, realmente entonces, digamos que el reaseguro internacional ahorita es un desafío mayor para colocación de programas de reaseguro. Sí, definitivamente. Definitivamente sí. Sí. El problema es que una parte muy importante del reaseguro son el producto financiero. Y bueno, pues todo el mundo sabemos que en Europa pues, hay mercados que las tasas son negativas, es decir, por tener tu dinero el banco te cobra el 1% o algo Así así. es. Entonces, Ajá. de las reservas de los reaseguradores, pues las tienen que meter ahí y les están perdiendo. Entonces, se tienen que técnicamente volver mucho más eficientes. Y luego también viene la parte de la administración. La administración básicamente en Lloyds es muy cara. La administración de Lloyds es muy cara por el sistema que tienen y ahorita se están modernizando, ya tienen un rato que empezaron con eso y el objetivo que están buscando es precisamente bajar los costos. ¿Para qué? Para que se puedan volver mucho más eficientes y más competitivos. O sea, tienes para divertirte un rato entonces en esto. O sea, Sí, sí. realmente, ahora sí como se dice en la industria, con los pies por delante y esperemos que mucho tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Es demasiado cambiante el mercado. Bueno, con esto ahorita del COVID, es decir, ¿quién nos imaginábamos que esto fuera a suceder, no? Nadie. Exacto. Sí, sí, es Por lo que ahí, sí. te iba a preguntar justamente eso, pero obviamente cuando
decías tú hace rato que un reasegurador que no tenga una visión de largo plazo no es reasegurador, pues la contingencia de hoy finalmente es un punto en el largo del tiempo, aunque sea muy impactante como lo es, sin duda, ¿no? Correcto. Sí, 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 así tiene que ser. A ver, los grandes reaseguradores lo que van haciendo es constituyendo reservas y reservas y reservas y reservas para mantener esa solidez que se requiere en el tiempo y para aguantar las desviaciones, porque los eventos catastróficos, bueno, todos hemos visto la cantidad de eventos catastróficos que suceden, tanto la parte de desastres naturales como los provocados por el hombre, que pues, cada vez son mucho más fuertes y cada vez los impactos son mayores. Entonces está complicado. ¿Quieres agregar algo en especial, Pepe? Platicar contigo, escucharte, realmente es una delicia siempre, pero el tiempo a veces manda. El tiempo nos gana. Solamente comentar que el despacho de Ocampo sacó un estudio muy importante sobre lo que puede pasar en el COVID, ¿no? Obviamente ya el COVID pues, está afectando la parte del seguro de vida por los muertos, la parte de gastos médicos por lo que tienen gastos médicos, pero también hay una parte que puede afectar la parte de responsabilidad civil, la parte de implicaciones en la parte del seguro de daños. Por ejemplo, ya en Francia, ya un juez condenó, fíjate, un señor, Stefan Manigault, es dueño de unos restaurantes y denunció a AXA para condenarla a un pago de 70,000 euros. AXA obviamente pues, estimó que no era correspondiente, que no lo iba a cubrir. Sin embargo, al día siguiente hizo una reserva, si no me equivoco, como de 500 millones de euros, porque pues sabe que la situación se le puede complicar. Entonces, y en Estados Unidos está viendo algo similar, en Canadá, porque las definiciones son muy complejas y a veces los clientes, me acaba a mí de suceder con un cliente, es una licitación pública de una obra de casas o de viviendas en donde me pone el reaseguro la exclusión de COVID, ¿no? Y dices, pues, ¿qué le va a pasar a un edificio con el riesgo del COVID, no? Pero te pone la exclusión específica de que el COVID esté excluido. Y bueno, la discusión con mi cliente, que era la aseguradora, es que lo tienes que poner, no es que no viene en la licitación, pero si no lo pones, pues qué va a pasar y no sé cuánto. Y los dos conscientes dialogando de que, pues qué le puede hacer de daño el COVID a un edificio, ¿no? Pero dices, pero si lo están excluyendo es porque algo ha pasado, ¿no? Entonces, va a venir un cambio muy importante. Están excluyendo COVID en todos los riesgos que ahorita vayas a colocar, te excluyen COVID por default. Entonces, creo que van a venir cambios muy importantes y bueno, tenemos mucho todavía por aprender y por ver cuál va a ser el resultado financiero de esto. Indudablemente, eso te prende los focos. ¿Por qué? Pues porque siendo un negocio a largo plazo, tienes que estar muy al pendiente del security con quien estás colocando los negocios. Y ese security se puede ver muy modificado con estas circunstancias, ¿no? ¿Dónde tenían sus inversiones? ¿Qué reclamaciones tienen? ¿Cómo están viéndose afectados? Y vamos a tener que estar muy activos en los próximos meses y años para volver a lo que sea la normalidad después del COVID. No, hombre, es un augurio preocupante, pero como dices tú, hay que estar atentos. Yo creo que hay que estar atentos en todos. Y quien ha estado atento por ahí es César, que ya se asomó por ahí, que seguramente querrá decir algo. César. Sí, oye, pues interesantísimo. Yo ya alguna vez me había contado la historia, pero no deja de ser muy interesante, Pepe, y además con el éxito que ahora tienes. Y justo el tema que comentabas al final, de lo de Ocampo, nos dio el permiso, bueno, la autorización de reproducirlo. Y justo puse aquí el link de la edición de Magazine de la revista, es el último artículo, y está súper interesante el tema, y cómo lo planteó Aldo, muy, muy bien.
sí, y además también en esta edición, quien no le entiende a Lloyds y tal, también tenemos una entrevista con Daniel Revilla y explica perfecto de qué se trata Lloyds, así como con algunos MAs, y va a hacer mucho más sentido después de escucharte, a algunos les va a hacer más sentido leer esta publicación nueva que lanzamos hoy. Muy interesante. Y muchas gracias, Pepe, por el tiempo y por la entrevista. No, hombre, muchas gracias a ti, mi querido No, César. y un placer saludarte como siempre, mi buen Pepe. Ya Dios permitirá que nos tomemos una taza de café ahí platicando en tu oficina, por lo menos. ¿Cómo no? Encantado de la vida. Siempre un gusto. Te mando un abrazo, igual a todo tu equipo y a la familia, que todo esté en orden. Muchísimas gracias por el tiempo concedido y todo lo que dijiste. Hay muchas cosas pendientes, pero pues ya habrá oportunidad de comentar más adelante todas ellas. ¿Cómo no? Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a toda su audiencia. De verdad, los felicito. Yo creo que estas conferencias nos han ayudado a muchos a entender temas que a veces los ve uno retirados. Yo soy un asiduo participante ahí con ustedes. De verdad, muchas gracias. Un gran esfuerzo y los felicito, como siempre, a la vanguardia en lo que es la comunicación en el seguro. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Realmente es un placer recibirlos en directo con Genorio Rojas. Ya nos veremos. Hasta pronto. Hasta pronto.